El día de hoy vamos a estar meditando, igual como cada miércoles, el libro de miércoles de Marcos. Ando distraído aquí con esta micrófono, pero creo que ya, ahora sí ya me acomodé aquí. Y ¿a cuánto les gusta el cine? ¿Cuánto les gustan las películas? Levante aquí los que les gusta ver películas, hermanos. Bueno, a mí yo soy cinéfilo de corazón. Me gusta ver películas. Creo que muy poca, rara la película que no haya visto. ¿Ya? No me pongan a prueba, pero realmente me gusta ver las películas, me gusta el cine, me gusta ver la acción, me gusta ver películas de drama, los thrillers, me gustan mucho y las únicas que no me gustan son las románticas, ¿sí? Pobrecita mi esposa, no, ella tampoco es fanática de las películas románticas. Mi esposa y yo tenemos un lado oscuro. Nos gusta ver las películas de thrillers, las de los de asesinos y de tratando. Esas somos y estamos tomados de la mano, bien enamorados viendo las películas. Pero estas son nuestras películas románticas, ¿verdad? Y luego nos preguntamos, ¿cómo le irías tú para escaparte de la policía? ¿Verdad? Y puras de esas. Pero, hermanos, algo que me gusta, yo no sé si tú cuando vas al cine, algo que no quiero perderme son los adelantos de las películas. Cuando voy al cine, quiero llegar antes para ver los anuncios de las películas que vienen, los trailers, ¿no? Yo quiero ver eso, es parte del show. Si estoy pagando un boleto, dentro de mi mente, el boleto también está pagando por esa parte. Y me emociona ver las películas que vienen adelante. Y yo no sé si ustedes sabían esto, pero esto no es nuevo, pero el primer avance de una película, el primer avance fue en 1912. Fue cuando por primera vez se establece en Nueva York. Dijeron, era una serie de aventuras, las aventuras de Kathleen, así se llamaba. Y pusieron en el cine un avance de la siguiente episodio y vio en la industria del cine cómo eso tuvo un gran impacto, aumentó la gente que miraba el programa y de ahí entonces se ha explotado esta realidad de los adelantos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con nuestro mensaje de hoy? Pues resulta que quiero argumentar que hubo alguien que inventó eso mucho antes de 1912, que fue el Señor Jesucristo. Esta tarde vamos a ver cómo el Señor Jesús le da un trailer, un avance a los discípulos de lo que será la gloria de Dios, de lo que será la gloria de Cristo y lo que será nuestros cuerpos glorificados. Yo no sé si tú sabes o entiendes que un día tú y yo tendremos un cuerpo glorificado tal como el del Señor Jesucristo. Que un día tú y yo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a tener ese cuerpo capaz de disfrutar las bendiciones de Dios, pero que no tiene ninguna de las limitaciones que hoy nuestro cuerpo tiene. Y eso realmente me emociona. Yo no sé a cuántos, pero ahora que estoy ya entrando en la edad y que ya me empezaron a doler las rodillas, digo, Señor, quiero ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, así que vamos al meditar en nuestro estudio de hoy que se llama Un destello de su gloria. Un destello de su gloria. Marcos capítulo 9. Y en esta historia de hoy vamos a ver 4 lecciones acerca de la gloria de Jesucristo. Un destello de su gloria y vamos a ver 4 lecciones acerca de la gloria de Jesucristo. ¿Están conmigo, hermanos? Así que agarren sus Biblias y vamos a estudiar juntos Marcos capítulo 9 y vamos a iniciar en el versículo 1 en adelante. Quiero recordarles, por si no sabías, tenemos servicio los domingos ya, ¿verdad? Invita a alguien. Invita a alguien. Nuestros servicios este estudio va a seguir español, pero los servicios van a ser bilingües. Así que invita a tus amigos, ahora sí no hay excusa. Hablen español, hablen inglés, tú invítalos. Estamos en el estudio, en el libro de Efesios, estudiando ese precioso libro. Vas a ser edificado grandemente. Allá atrás hay más invitaciones y estén orando porque más adelante les vamos a hablar acerca del plan
para alcanzar más almas para el día de Pascua. Queremos hacer un alcance a la ciudad, a nuestra comunidad, y obviamente ese sería el día de la gran apertura de nuestra iglesia Awaken Oasis. Así que vamos a leer Marcos 9, versículos 1 al 4. ¿Están ahí, hermanos? También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Si están anunciando, si esto fuera una película, prepárate, el próximo verano, ¿verdad? Están anunciando la gran película, el reino de Dios. Y todavía están, wow, ¿de qué se va a tratar? Y luego le dice, y entonces el Señor les va a mostrar el adelanto. Jesús está anunciando que algunos van a poder ver ese reino de Dios. ¿Están conmigo? Miren lo que sucede, verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Los evangelios sinópticos, que la palabra sinóptico es los evangelios que cuentan la misma historia, que es Mateo y Lucas y Marcos. Juan no es uno de los sinópticos, es un poquito diferente, pero los sinópticos dicen que Jesús se los llevó al monte a orar. Y dice, y se transfiguró delante de ellos. Lucas dice, el rostro le cambió mientras oraba. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. ¿Cómo? Muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mateo dice que el rostro les resplandeció como el sol y que sus vestidos eran brillantes como la luz. Y les apareció, verso 4, Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Qué bonita historia, ¿verdad, hermanos? Señor Jesús, háblanos esta noche. Llénanos de entusiasmo, de anticipación por lo que tú vas a hacer, tus promesas de gloria, y permítenos conocerte mejor el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces Jesús, ven la historia aquí, Jesús está anunciando a algunos de ustedes, imagínense que ustedes son la gran cantidad de los discípulos. Jesús les dice, unos de ustedes no van a morir sin que antes hayan visto el reino de Dios. Este es un texto que algunos han malinterpretado y han creído que Jesucristo literalmente ya estableció su reino, que Jesús está diciendo que los discípulos no iban a morir hasta que Él estableciera su reino aquí en la tierra, las promesas del reino eterno. Y por eso algunos creen que ya estamos viviendo en el reino de Dios. Pero de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al contexto en el que vivimos, esto no es el reino de Dios. Aquí todavía hay lágrimas, llantos y tristeza. Y Jesucristo dijo que en su reino no más lágrimas, no más llanto, no más tristeza. Pero Jesús les dice, algunos de ustedes no van a morir sin que vean el reino de Dios. 6 días después, Jesús se lleva a los discípulos, a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan. No sabemos exactamente por qué, pero Jesús elegía a estos 3 constantemente para orar, para llevarlos de un lado a otro. Quizá porque ellos eran, algunos argumentan que ellos iban a ser las columnas de la iglesia en Jerusalén. Es un buen argumento, pero la Biblia no nos dice exactamente. Cualquier conclusión es solamente estás argumentando algo, estás haciendo una conjetura, pero no está en la Biblia. Sin importar por qué, dice aquí que Jesús está orando y de pronto empieza a transformarse su rostro, su ropa, comienza a brillar como el sol. Y me llama mucho la atención ese texto porque ustedes saben que el sol es el que da vida a este mundo, ¿no es cierto? Si el sol desaparece, todos nos morimos. Pero Jesucristo Él es Dios. Y en ese momento está brillando como el sol. Y la Biblia dice en el reino venidero que no vamos a necesitar de sol, porque la gloria de Dios es el que le da vida a todo. Es algo maravilloso eso, hermanos, que Cristo es el que va a dar vida. Pero en este contexto, Jesús se está transformando, su rostro brilla como el sol, su ropa como la luz. Imagínatelo, porque es lo único que puedes hacer, imaginártelo.
Pero yo en mi imaginación, me imagino esas vestiduras blancas como luz, a lo mejor hasta algo como transparentes, pero a la vez brillantes, algo indescriptible. Marcos lo dice simplemente así. Dice, pues, yo conozco gente que lava muy bien la ropa y nadie le llega a este tipo de ropa tan blanca, ¿sí? Cualquier jabón que exista no le llega a la pureza de la vestidura de Jesucristo. Y esta vestidura blanca y esta luz que sale de su rostro habla de la divinidad de Jesucristo y por supuesto de la pureza de nuestro Señor Jesucristo, que Él es santo y puro. Pero no se sorprendan de esto, mis hermanos. Spurgeon dijo esto: este no es un milagro. El milagro es lo contrario. Algunos dicen, wow, qué milagro, Jesús se transfiguró, mira, apareció, qué milagro hizo Jesús. El milagro es que Dios en su gloria escondiera su gloria en su humanidad. ¿Están entendiendo? Lo que está haciendo Jesús es simplemente dejar salir lo que hay dentro de él. No es que Jesús se vistió de gloria, no es que Jesús recibió gloria cuando oraba, es que Jesús está revelando su gloria. El milagro es que esa gloria estaba escondida. Que la gloria, y por eso Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Y ese verbo anteriormente se hizo carne, se escondió la gloria del Señor. Y ahora se está revelando para que los discípulos se den cuenta cuál es la gloria del reino. Y déjame decirte cuál es la gloria del reino venidero. No es el cielo. Oh, que el cielo y que las calles de oro. Yo no digo que no va a estar padre eso. Pero la gloria del reino es el Rey. Es Cristo Jesús. Él es el que le da sentido al reino. ¿Me estoy explicando? No es tanto todo lo que rodea al Señor Jesucristo, sino Jesucristo mismo. Él es la atracción. Por eso cuando Jesús dijo, vean el reino, no vieron ellos un mundo cambiado, vieron a aquel que va a cambiar el mundo. No dejaron de tener hambre o tener sufrimiento o nada de eso, pero vieron a aquel que un día lo va a transformar todo. Jesucristo es el autor de esa transformación y es su gloria la que se está revelando ante los discípulos. Y esto, hermanos, es muy precioso, porque entonces nosotros podemos ver dentro de esto, recuerden que anteriormente Jesús le dijo a los discípulos una cosa que asustó a Pedro. Lo vimos la semana pasada. Jesús le dice, el Hijo del Hombre va a ser llevado y va a ser crucificado. Esas malas noticias no le gustaron a Pedro. Pedro regañó a Jesús, ¿recuerdan ustedes? Y al rato Jesús regañó a Pedro y ahí estaban, ¿ah? Pero los discípulos estaban algo angustiados, preocupados, como, oye, eres el Mesías y de pronto nos dices que te van a matar. Y están angustiados, eso pesa en su corazón. Y me llama la atención, hermanos, gloria a Dios, cómo Dios es bueno y sobrenatural y lo sabe todo. Porque durante este tiempo de alabanzas, lo estaba escuchando yo las alabanzas y cantando y dijo, estas alabanzas realmente están hablando del mensaje que hoy vamos a tratar. Y Dan y yo nunca nos pusimos de acuerdo, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Y lo cierto es de que el Espíritu ministrando a través de Dan estaba diciendo, si traes cargas, si traes luchas, Y hermano, la realidad es que quizá esta noche Dios quiere consolarte. Y esta noche quizá Dios quiere decirte que la gloria de Cristo está por venir. Que Cristo te está mostrando ahorita a través de este pasaje su gloria para que tú tengas ánimo y esperanza. ¿Me estoy explicando? Para que tú tengas gozo en tu corazón. Jesús mostró dramáticamente, hermanos, esta gloria, porque quiere decirle a los discípulos, la cruz no es el final. Hay algo más después de la cruz. Está la resurrección, está mi gloria. Y esta es la primera verdad para nosotros, hermanos. Y está en su pantalla. La gloria de Jesús es la promesa que sostiene nuestra esperanza. La gloria de Jesús es la promesa que sostiene nuestra esperanza. Noten ustedes quién estaba platicando con Jesús. ¿Quién estaba ahí con Jesús? Moisés y Elías. Si ustedes recuerdan, Moisés y Elías son dos personas en la Escritura que no se sabe dónde quedaron sus cuerpos.
La escritura dice que Moisés se fue al monte y allá murió y hasta el diablo se quería tomar control del cuerpo de Moisés, pero la escritura dice que un ángel peleó, el Señor peleó por ese cuerpo y nadie supo dónde quedó Moisés. Y sabemos de Elías, que Elías fue llevado también, fue tomado vivo. Y los judíos creían que Moisés y Elías en algún momento iban a regresar. Y tenían razón, porque sí regresaron. Pero lo interesante para estos discípulos es lo siguiente. Jesús les acaba de decir, voy a morir. Ahora están viendo a dos personajes. Uno que murió 1400 años antes, Moisés, y otro que murió, desapareció unos tantos años más, 900 años más o menos por ahí. Pero ahora los están viendo. Y esta es la verdad, es que sí hay vida después de la muerte. Es que la muerte no es el final. Amén, hermanos. Amén. ¿Lo crees? La muerte no es el final. Y como hijos de Dios, hermano, no estoy diciendo que digas tú, ay, me quiero morir, pero una cosa es de que la verdad, el enemigo, como estábamos cantando, ya ha sido vencido. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ha sido absorbido, el poder del sepulcro y la muerte en Cristo Jesús. Y Jesús está mostrando a los discípulos, hay vida más allá de la muerte. Ahí están estos dos y los reconocieron. Los pudieron reconocer. Obviamente ni Juan, ni Jacobo, ni Pedro habían hablado con ellos dos. En algún momento, ya sea Dios, el Espíritu Santo, o el mismo Señor Jesucristo les dijo, les presento aquí a mis camaradas, ¿verdad? Les presento a mis amigos, Moisés y Elías. Otra cosa interesante es que Moisés es el representante siempre de la ley. Elías es el representante de los profetas. Y tenemos ahí la conjunción, la ley, los profetas, pero luego tenemos a Jesucristo, la gracia encarnada, el evangelio vivo. ¿Sí? Y vamos a estar hablando un poquito más acerca de ello. Pero lo que quiero decir para ustedes, hermanos, es esto, que el Señor nos da esperanza. Y voy a leer algunos versículos de la Biblia, no están aquí en la pantalla, pero quiero animarte que tú los busques si puedes, o si no, anótalos, porque esto es importante. Si voy demasiado rápido, entonces nada más anótalos. Pero lo primero que quiero decirte es esto, que un día, así como Jesús fue transformado, un día tú y yo seremos transformados. Esa es nuestra esperanza. Primera de Juan 3:2 dice así, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo, Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un día tu cuerpo y mi cuerpo será semejante al del Señor y tendremos no la gloria, no seremos Dios, pero participaremos de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Sí, es una esperanza que dice la Escritura, una esperanza bienaventurada. En otras palabras, esperanza con mucha bendición. Y quizá esta noche Dios está trayéndonos esto para que quitemos un poquito nuestra vista de la tierra. Pero también para recordarnos, hermanos, que las bendiciones de este lado de la eternidad, tarde o temprano, terminan, porque las bendiciones aquí no son eternas. ¿Me estoy explicando? Y quiero decirles otra cosa, nosotros estamos gozándonos, celebrando, ahorita andamos enamorados porque tenemos nuestra congregación y abrimos la iglesia, pero déjenme decirles, hermanos, se vienen pruebas y dificultades. Se vienen pruebas y dificultades. Y nosotros como familia, mi esposa en particular, pero también yo, porque si mi esposa sufre, sufro yo, y si sufro yo, sufre mi familia, y hasta los perros la llevan, ¿verdad? Pero estamos sufriendo nosotros como familia. En esta misma semana, antes les platicaba la semana pasada, antes de plantar y de abrir la iglesia, el cuñado de mi esposa falleció. Y el domingo en la noche, después de nosotros estar celebrando y contentos, llega una llamada a mi esposa diciendo que nuestra niña, una niña que tenemos en México, sufrió un accidente, se volteó su auto, gracias a Dios está bien, está viva, pero el auto quedó destrozado y afligió mucho. Y sabemos esto, hermanos, que vienen pruebas y dificultades, pero tenemos una esperanza en Cristo. Nuestra esperanza, nuestra fuerza no está en las cosas que vemos, está en las cosas que esperamos en Cristo. ¿Están entendiendo, hermanos?
Y eso quiero animarles porque cada uno de ustedes van a pasar por algo similar. Nuestra seguridad está en el retorno de Cristo. Nuestro gozo está en el retorno de Cristo y está también en la gloria que nos espera con él. Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día Cristo se va a manifestar. Esta palabra manifestación significa como nace el sol, como cuando estás esperando que salgan los rayos del sol y va saliendo. ¿Te has visto las montañas aquí cuando sale el sol de este lado? Si te has levantado temprano, ¿verdad? Los que no se levantan temprano nunca han visto eso, ¿verdad? Pero les voy a platicar para ustedes que no se levantan temprano. De repente están las montañas y está oscuro, pero de pronto empiezas a ver detrás de las montañas unos pequeños rayos de luz. Y el cielo de aquel lado de la montaña comienza a cambiar de color. Empieza a ver un colorcito así como lila, como guinda, y luego empiezan a ver colores doraditos porque se acerca. Y a medida que va saliendo el sol y ves la orilla del sol, ves también cómo va cambiando el cielo y comienza a ver la manifestación del sol. Y dice la Escritura, así está el Señor Jesucristo. Está por amanecer, mis hermanos. Cristo viene pronto. Y con esa gloria que Cristo trae, también es nuestra gloria venidera. ¿Y sabes qué es lo que produce si tú crees esto? Y si los discípulos entienden esto, produce en nosotros un deseo de vivir una vida pura. Un deseo de enfocarnos en lo que realmente importa. Quiénes somos y cómo vivimos. Porque tenemos una esperanza. Juan dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si tienes esta esperanza en Cristo, vives una vida de pureza. El apóstol Pablo dice así: y así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, lamentablemente todos nos parecemos a Adán en nuestra naturaleza, gloria a Dios, un día traeremos la imagen del celestial que es Cristo Jesús. La promesa de Dios es que un día tú vas a ser revestido de esa gloria. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice Juan. ¿Y quiénes son los que vencen? Pues los que tienen fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es la que vence al mundo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús dijo esto, que el requisito para sentarnos en su presencia es que estemos vestidos igual como Él está vestido, con vestiduras blancas. Estábamos cantando ahorita eso, ¿verdad? De las vestiduras blancas. ¿Sabes que el requisito para que estés en la presencia de Dios es que tú vistas? No estoy diciendo que ahorita te vistas de blanco, ¿verdad? En México, en la iglesia donde estábamos, había un hermano que nada más se vestía de blanco. Saco blanco, camisa blanca, pantalones blancos, calcetines, todos, zapatos blancos, todo blanco. Le decíamos el palomo, ¿verdad? De verdad, de verdad. Y decíamos, ahí viene el palomo, le decíamos, ¿sí? Y él se confundió. Porque Dios nos está llamando que nosotros nos vestamos de esas vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas es la vida dedicada al Señor y es la transformación que el Señor va a hacer. Escucha la promesa de Dios, Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. Jesús está dándoles un pequeño adelanto a los discípulos. No se preocupen por la muerte, no se preocupen por la separación. Un día me van a ver a mí en gloria y esta gloria que tengo yo la tendrán ustedes también. Y esta noche para ustedes, iglesia, estas son las palabras. La gloria de Cristo, si tú eres un hijo de Dios, será la gloria que recibas. Y cuando Cristo llame tu nombre, tú vas a decir: aquí estoy, Señor, lavado por la sangre del Cordero. Algunos dudan, ¿la voy a hacer? ¿Llegaré o no llegaré? Yo te voy a decir, en Cristo Jesús eres más que vencedor. ¿Quiénes son los que vencen? Los que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y esto algunos nos critican cuando predicamos de esta manera y dicen: uy, ustedes, o sea que aceptas a Jesús y ya puedes hacer lo que quieras. Absolutamente no. No, queremos agradar a aquel que nos llamó, porque ya tenemos una esperanza, nos purificamos a nosotros mismos.
Pero lo cierto es que cuando existe una mancha, cuando existe un error, una falta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que nos limpia y nos purifica de toda maldad. A Él sea la gloria y la alabanza. Amén, hermanos. Así que Jesucristo se manifiesta a los discípulos y está platicando. En otras versiones dice que Moisés y Elías y Jesús están platicando. Es así como algo medio incómodo. Imagínate, están tres, los primeros vienen caminando, Pedro, Jacobo y Juan con Jesús. Está orando el Señor Jesús y de pronto aparecen Moisés y Elías y Jesús entra pues a platicar con ellos. Y estos tres nomás están ahí viendo, ¿verdad? La Biblia dice exactamente de qué están platicando. Si ustedes leen Lucas, les animo a que lo lean después. Pero la versión de Lucas dice que están hablando de lo que le va a suceder a Jesús. De cómo es que Él va a salir de Jerusalén. En otras palabras, de su muerte. Jesús, Elías y Moisés están platicando acerca de su sacrificio. ¿No es eso interesante, hermanos? ¿Y qué va a hacer Pedro? ¿No? Ese Pedrito, hermanos. Estaba leyendo yo, literalmente, me estaba leyendo esta porción y me dio risa, estaba riéndome yo solo de ver a Pedro. Y digo, ay, Pedro. Pero debo decir una cosa, hermano. La iglesia necesita más Pedros. La iglesia necesita hombres atrevidos. Hombres que estén dispuestos a decir, Señor, este soy yo, pero aquí estoy para servirte, ¿no? Pero también hombres que estén dispuestos a aprender. Porque déjenme decirles que Pedro nunca, no siguió siendo el mismo siempre. ¿Están entendiendo eso? Pedro es un buen ejemplo de lo áspero que podemos ser cuando venimos a Cristo, pero luego lo suave y lo pulido que somos cuando seguimos caminando con Él. ¿Sí? Pero pues vamos a ver a Pedro qué hace, Pedrín. Versículos 5 y 6. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿En quién está pensando Pedro? En Él. ¿Se dieron cuenta? Oh, esto me está, Señor, bueno es para mí, para nosotros que estemos ahí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Marcos añade, ahora déjenme, antes de leer verso 6, recuerden que Marcos, él no estuvo presente. Marcos era discípulo de Pedro. ¿Están conmigo? Marcos era discípulo de Pedro. Así que Pedro le contó a Marcos toda esta historia. Ya me imagino a Pedro con qué vergüenza está contando esa historia. ¿Me estoy explicando? Pero Pedro no omite sus errores. Pedro, de hecho, se asegura de que quede plasmado sus errores. ¿Están entendiendo esto? Esta es una lección para nosotros como iglesia. De repente nosotros queremos aparentar que todo está bien. Y, hermano, ¿cómo estás? ¿En victoria? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo estás, hermana? Pues, aleluya, ando en el tercer cielo. ¿Sí? Y queremos aparentar lo que no es verdad. Pedro no, hermano. Pedro le contó a Marcos, ¿sabes qué, Marcos? Me da mucha vergüenza esto, pero te la voy a platicar. Y hasta le dice por qué Pedro dijo lo que dijo. Marcos lo explica, verso 6. Dijo todo lo que dijo porque... ¿Por qué? No sabía lo que hablaba y estaba ¿qué? ¿Cómo la ven con Pedrito? ¿Alguna vez te has puesto nervioso y te agarras, hable y y dice en tu mente, ya cállate, pero la boca no obedece? ¿Les ha pasado? Pedro estaba así. Déjenme decirles la segunda lección de esto. Nuestros instintos naturales no pueden percibir la gloria de Jesús. Escucha, nuestros instintos naturales no perciben la gloria de Jesús. Es más, de hecho, de pronto la nublan. Nuestros instintos naturales. Pedro tenía miedo de la situación, miedo del contexto en el que estaba, y eso lo lleva a hablar, una charla innecesaria. Vean el cuadro, hermanos. Jesús está platicando con Moisés y Elías. ¿Y quién interrumpe? O sea, qué atrevimiento de este cuate.
Están conversando el legislador de los judíos, Moisés. Está platicando el profeta, el mero mero de los profetas, hermano. Y está hablando el Mesías, que Pedro anteriormente había dicho, tú eres el Cristo. Y aquí viene este don nadie a meterse en esta gran conversación. ¿Por qué? Porque no había entendido el cuadro. Porque no había entendido la circunstancia. Estaba siendo inadecuado. ¿Están entendiendo el asunto, hermanos? Y muchas veces nosotros actuamos así cuando estamos enfocados en nuestros temores, en nuestra ignorancia, y nos dejamos llevar por eso. Nos perdemos de lo que Dios está haciendo. Nos perdemos del plan de Dios, de la gloria de Dios. O sea, este domingo, definitivamente, hermano, la palabra para mí, para este domingo es eso. Fue un glorioso día. Pero no falta quien diga, bueno, yo tengo otra opinión. La pregunta es, ¿qué estabas viendo tú? Porque yo vi lo que Dios estaba haciendo. ¿Están entendiendo, hermanos? Yo vi lo que Dios hacía. Y cuando no estamos viendo lo que Dios hace, tenemos nuestra bendita opinión. Que nadie, por cierto, no la pidió. ¿Están entendiendo, hermanos? Y este es el caso de Pedro. ¿Sí? Ahora, hay algo bueno de Pedro. Aunque está siendo egoísta, reconoció, es bueno para nosotros que estemos aquí. ¿No es cierto? Miren, hermanos, si Pedro, recuerden que Jesús no está manifestando toda su gloria, ¿cierto? Con poquito de la gloria de Jesús, Pedro ya quería hacer su morada ahí. Ahora imagínate cuando veamos la plenitud de su gloria. ¿Están entendiendo? Pedro ahorita, yo creo que en el cielo con el Señor ahorita Pedro está diciendo, híjole Señor, yo me quería quedar allá y mira lo que tengo hoy. Así esto es bueno, prepárate para lo mero mero que es estar en la presencia de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Y Dios te da esas probaditas cuando estás alabando al Señor y el Señor toca tu corazón y empiezas a llorar y no sabes ni por qué y te regresas a esa edad de 3 años que estás moqueando, estás con el Señor y ahí estás y qué lindo, qué precioso. El Señor te está diciendo, prepárate, porque si esto te está llenando, imagínate cuando estés conmigo en la eternidad. Si esto te bendice, prepárate. Si de pronto cuando escuchas las alabanzas de los santos, como hace un momento que Dan dejó de cantar para que nosotros alabemos al Señor y te dan escalofrío nomás de pensar y sentir las voces del pueblo de Dios. Imagínate cuando miles de millares de toda lengua, de toda nación, de toda tribu estén alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entre esas voces está también la tuya. Gloria a Dios lo que nos espera, hermanos. ¿No es cierto, hermano? Pero el propósito, una vez más, Jesús, aunque está haciendo esta interacción, recuerden, está tratando también de darles ánimo a los discípulos. El error de Pedro es que él quería permanecer en la montaña. Pedro quería evitar el sufrimiento. Pedro quería evitar la muerte de Jesús, quería permanecer en la cima y cuando en realidad lo que estaba tratando es escapar la realidad. Déjenme decirles, hermanos, el cristianismo no es para escapar nuestra realidad. Si tú estás haciéndote cristiano, estás buscando de Dios para escapar tu realidad, eso no funciona. Cristo, cuando entregas tu vida a Cristo, Cristo te acompaña en tu realidad. ¿Están entendiendo? No hay tal cosa como entregas tu vida a Cristo y todo te va bien. Eso es mentira. No hay tal cosa como que tú haces una oración y ya te vas a ganar muy buen dinero en el trabajo. Eso no es así. Muchas personas son escapistas y quieren huir de la realidad de este mundo. Pero déjame decirles que un día el Señor va a transformar. Pero ahorita Dios te acompaña
en tu realidad. Esa es la promesa del Señor. ¿Sí me estoy explicando? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El profeta Isaías dijo, aunque pases por las aguas, que es la muerte, no te van a hundir, pero vas a pasar. Aunque pases por el fuego, no arderás, pero vas a pasar. ¿Están entendiendo el punto? Vas a pasar, esa es la realidad. Y Pedro más adelante lo entiende. Les recomiendo que lean ahora primera y segunda de Pedro en su tiempo libre. Pero Pedro dice, hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pedro agarró la onda que la prueba, la dificultad, la tribulación es parte de esta vida. Pero ahí el Señor está con nosotros. No solamente Pedro se equivocó porque se está dejando llevar por sus instintos, se equivocó en el momento de hablar, se equivocó en el plan de Dios, pero también sin darse cuenta igualó a Cristo Jesús con nosotros, con Moisés y Elías. ¿Se dan cuenta? Dice, el texto original dice, haremos 3 enramadas. En el original son tabernáculos, como los tabernáculos del Antiguo Testamento. Pero dice, haremos una para ti, otra para Moisés y para Elías. Pero el texto está implicando esto. Haremos una igual para Moisés, una igual para Elías y una igual para ti. Y ahí está el grave error. Porque Pedro no se estaba dando cuenta que no eran iguales. Que ni Moisés ni Elías se acercaban a la grandeza de la naturaleza, de la gloria, la majestad del Señor Jesucristo. Y es que cuando nosotros vemos con nuestros ojos naturales de miedo y de humanos y no entendemos, así nos comportamos. E igualamos a nuestros líderes y igualamos a los otros al Señor Jesucristo. Y eso no es así. No hay hombre que sea igual al Señor Jesús. No hay pastor como el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. No hay líder como el Señor Jesucristo. Pero Pedro cometió ese error. Y aquí vemos cómo es que Pedro piensa hacer algo bueno, pero en realidad está haciendo pues algo muy malo. ¿Quién va a encargarse de arreglar el asunto? Dios el Padre. Vean la historia, versículos 7 al 9. Marcos 9, versículos 7 al 9. ¿Están ahí? Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. La historia es muy interesante, tienes que entender. Pedro está hablando, interrumpió a Jesús y la conversación que tenía con Moisés y Elías, ¿no? ¿Se dieron cuenta que Jesús nunca respondió? Y así como Pedro interrumpe, Dios el Padre interrumpe. Interrumpe con una nube grande que hace sombra, que los cubre. ¿Me estoy explicando, hermanas? Y luego le dice al Señor, este es mi Hijo. Ya me imagino a la voz del Padre. No más me la puedo imaginar, pero esta palabra ya la había dicho Dios el Padre en otra ocasión, cuando Jesús se bautizó. ¿Se acuerdan ustedes? Pero aquí el Padre interrumpe a Pedro y le dice, este es mi Hijo amado. El Padre nunca se refiere ni a Moisés ni a Elías. Es más, en el momento ya esos ya los había quitado. Le dice, hey, pon atención. Este es mi Hijo amado. Pero dentro de esto hay una verdad más preciosa, hermanos. Esta nube es una nube que los discípulos, como judíos, la reconocieron. Esta nube no es nueva en la Biblia. Esta nube se repite una y otra en el Antiguo Testamento. Es la nube de lo que se conoce como el Shekinah. La gloria de Dios, la presencia de Dios. Esta nube estuvo guiando a los judíos en el desierto. La Shekinah, la gloria de Dios. Esta nube era la que descendía también en el tabernáculo para comunicarse Dios con Moisés y Aarón.
Esta nube cubrió a Moisés en el Sinaí para hablar con él. Esta misma nube descendió cuando Salomón dedicó el templo. La nube descendió sobre el templo y llenó el templo diciendo, aquí está la presencia de Dios. Esa nube cubrió a Ezequiel. Esa misma nube, hermanos, fue la que descendió cuando Jesucristo fue bautizado. En esa nube Jesucristo fue llevado al cielo. Y un día Jesucristo vendrá en la nube. La gloria de Dios. Pero les voy a decir algo acerca de esta nube. Esta nube siempre representaba la presencia de Dios y le decía al pueblo, aléjense. Esta nube le decía, no te acerques a mi presencia porque tu pecado te mata en la presencia santa de Jehová, de Dios el Padre. ¿Están entendiendo? Y aquí, aún en medio de los errores de Pedro, de las faltas de Pedro, esta nube envuelve a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y no les pasa absolutamente nada. No porque estuviera Elías ahí, el profeta, porque ya ni estaba. No porque estuviera Moisés, el legislador. Y esto es muy simbólico. Esta nube no los destruye porque ahí estaba el Hijo, Jesucristo. Es que la ley no te acerca a Dios. La profecía y entender la profecía y entender la Biblia no te acerca a Dios. El único que te acerca a Dios es Jesucristo. Y es por eso que Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y luego les dice, a él oíd. Por dos razones. Porque Jesucristo es el único que puede salvar. Pon atención, Pedro le dice, ya, cállate. Este es mi Hijo amado. Deja de hablar y escucha más. Algunos de nosotros tenemos que aprender eso. Dejar de hablar y escuchar más. ¿Sí? Si tú eres una persona que tiene problemas y dificultades y pleitos con gente, lo más seguro es que hablas demasiado. Deberías de callarte y oír más. Si tú eres una persona que no te entienden, lo más seguro es que hablas demasiado. Necesitas entender a los demás. Y si tienes demasiados argumentos, deberías oír porque nuestro Señor, Él tiene mucho que decir. ¿Estás entendiendo el punto, hermano? Jesús le ordena a sus discípulos, ya, no hablen, oigan, escuchen. Y la idea de escuchar no es nada más oír, sino escuchar significa la intención de obedecer, de seguir. ¿Me explico? Esta es la profecía que Dios le dio a Moisés. Moisés dijo un día, voy a levantar a uno. No sé si ese versículo está ahí. Creo que sí lo puse. Deuteronomio 18:15. No sé si está ahí, pero bueno, no está en el versículo, pero se los voy a leer. Este es Moisés hablando. Y miren lo que dice. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirés. Jesucristo está hablando, de Jesucristo habla. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en obra del día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré, y este es Jesús, de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en medio de sus hermanos, en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Y si no oyeren, dice aquí, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo, ¿qué dice? Le pediré cuenta. Un día el Señor le va a demandar cuentas a todo ser humano que hizo con las palabras de Jesús. Dios, esa es la idea falsa que el mundo tiene, que un día Dios va a decir, ¿cómo te portaste en la tierra? ¿Te portaste bien o te portaste mal? Esa no es la pregunta que Dios va a hacer. La pregunta de Dios va a ser esta, ¿qué hiciste con Jesucristo?
¿qué hiciste con mi hijo? ¿Lo recibiste? ¿Le obedeciste? ¿Le creíste? ¿Le entregaste tu vida o no? ¿Están entendiendo, hermanos? La segunda razón por la que Jesús dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, es porque solamente Él a nosotros nos puede transformar. Nos puede transformar. Hermanos, hay muchos sistemas humanos para cambiar a la gente. Está Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos y tantos de esos anónimos, ¿no? Grupos de ayuda y de autoayuda. Y se están haciendo famosos. Uno de los grupos más famosos hoy en nuestros días no son ni siquiera esos, pero se llaman IOS, ¿verdad? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Los gimnasios. Los gimnasios, no estoy en contra del ejercicio, hermanos, no me vayan a malinterpretar. Aunque mi cuerpo dice que sí estoy en contra, mi mente dice que no, ¿verdad? Pero déjenme decirles una cosa. El gimnasio se ha convertido en un templo del yo, en un templo de la vanagloria, en un templo de la autotransformación. ¿Están entendiendo? Una vez más, no estoy en contra del ejercicio. Estoy en contra de la idolatría. Estoy hablando de la idolatría y estoy hablando de la esperanza que el hombre ha puesto en el transformarse a sí mismo. El asunto de esa transformación, que sí existe, es solo externa. Y no solamente eso, es temporal. El único que puede transformar al hombre de dentro hacia afuera y para siempre es el Señor Jesucristo. Ahora, qué mejor que estás transformado por dentro y te eches una manita por fuera, ¿verdad? Por favor, no me odien, ¿verdad? Hablo por mí mismo. Pero qué padre es eso, ¿no? Pero el punto es que el único que puede transformar es, ¿quién? Cristo. El Señor Jesucristo. Y así como hablé del gimnasio, también están los libros de autoayuda, así están las dietas, así están, bueno, todas esas cosas que tienen la intención de transformar lo externo. Pero el único que te puede dar una transformación interna y para siempre es el Señor. Es por eso que el llamado es, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Vamos a terminar nuestra historia leyendo versículos 10 al 13. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Todavía los discípulos no entendían esto de la resurrección. Ya Jesús se los ha anunciado como 3 veces y no les cae el 20. Pero bueno. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, y aquí hace una pregunta a Jesús, pero ¿cómo está escrito del hombre, del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Esta es una pregunta escatológica. La escatología es el estudio de las cosas futuras. ¿Sí? Y los discípulos están preguntando una pregunta escatológica. Están diciendo, a ver, explícanos, Señor. Porque los fariseos nos dicen, los escribas nos dicen esto. Nos dicen que antes de que se restaure el reino, tiene que venir Elías. ¿Están conmigo? El profeta Elías. Ellos lo que están diciendo es, ok, ya llegó Elías, porque ya lo acaban de ver, pues entonces ya va a haber restauración del reino. Es lo que están diciéndole. ¿Están conmigo? Y Jesús les dice, sí, Elías va a venir y restaurará todas las cosas. ¿Sí? Y esto está hablando de una restauración espiritual y no puedo entrar en mucho detalle acerca de esto escatológico, pero si ustedes han leído, estuvieron conmigo en el estudio de Apocalipsis algún tiempo atrás, recuerdan ustedes que va a haber 2 testigos. Muchos teólogos creen que uno de ellos 2 testigos va a ser Elías. Un testigo que va a traer una restauración espiritual al pueblo de Israel, ¿sí? Y Elías y Moisés creen eso, ¿verdad? Yo tiendo a creerlo de esa manera solamente por el contexto del texto, pero lo que está diciendo el Señor es esto. No, sí va a pasar, pero no se enfoca el Señor en eso. Se enfoca en lo siguiente, que hay algo que se están brincando los discípulos.
que dentro de la profecía ellos tenían la idea de la restauración y todo, pero esa partecita de el sufrimiento del Hijo de Dios se le estaban brincando. Y por eso les dice el Señor, sí, eso va a pasar, pero básicamente le está diciendo, pero ahora ustedes explíquenme que también está escrito que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea tenido en nada. Y creo que quizá el Señor Jesús se refería, por ejemplo, a Isaías capítulo 53, donde dice que el siervo sufriente ya explica, desechado entre varones, entre los hombres, varón de dolores y quebranto, que fue llevado al matadero, que fue herido. Y habla del sufrimiento del Mesías, pero como que ese capítulo se lo saltaron cuando estaban leyendo. Pues es común, hermanos. Es que ¿quién quiere el tema del sufrimiento? Pero la realidad es esta, que la gloria de Dios generalmente está escondida detrás del velo de la debilidad. Este es el último punto. La gloria de Jesús está escondida detrás del velo. Me faltó ahí una palabra, escondido, pero ahí ese es el tema. La gloria de Jesús está escondida atrás del velo de la debilidad. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que de este lado de la eternidad, a menudo para que se manifieste el poder de Dios y la gloria de Dios, tenemos que pasar por la cruz, por el sufrimiento, por el dolor. No hay victoria sin guerra. ¿Oyeron eso, hermanos? No hay victoria sin guerra. Les voy a decir por qué supo tan sabroso este domingo pasado. Por la lucha que hemos tenido todos nosotros. La espera. ¿No es cierto, hermanos? Todo el tiempo que tuvimos que esperar y orar y sacrificar y todo. Y cuando llega la victoria, hermanos, qué delicioso, ¿sabe? Pero la gente que llega así que de nada, que no supieron, que no se dan cuenta, dicen, oye, qué suertudos ustedes. Y nosotros decimos, si supieras. ¿Sí me estoy explicando? Uno de nuestros hermanos, no está aquí, Richard invitó a un amigo de él. Gloria a Dios porque fue, pero dice el muchacho, oh, qué padre, es un muchacho nuevo que llegó y qué padre, todo está muy bien, dice aquí, tienen música, tienen alabanza, tienen enseñanza, tienen esto bien padre. Y luego, y dice, porque él va a otra congregación, dice, muy similar a la mía, solo que ustedes tienen un mejor sonido. Y en mi mente dije, si supieras que el sonido que tenemos es prestado, ¿verdad? Pero no saben. Pero los que hemos pasado por la batalla sabemos lo delicioso que es la victoria. Y quizá esta noche, hermanos, tú estés pasando por una lucha particular en tu vida. A lo mejor estás luchando en contra de tu carne o de una tentación. O estás luchando por restaurar un hogar, un matrimonio. O estás luchando por tú ser un mejor cristiano y te ves a ti mismo y dices, ay Señor, ¿cuándo? Estás batallando porque hay un ser querido que a lo mejor no ha entregado su vida a Cristo. Sea cual sea tu lucha, no la desprecies, no la abandones. Sé paciente, pelea la buena batalla. Porque entiende que la gloria y la victoria se esconde detrás del velo de la debilidad. Pablo lo dijo así, que tenía un aguijón en su carne a la cual le había dicho al Señor, Señor, quítamela. 3 veces le dijo al Señor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, mi gloria, se perfecciona en tu debilidad. Y ese es el patrón que Jesucristo nos dejó.
Jesús en el huerto de Getsemaní dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero eso no fue toda la oración que Jesús hizo. Si ustedes leen capítulo 17 de Juan, Jesús dice esto: oh Padre, la hora se ha llegado, glorifica a tu Hijo como yo te he glorificado a ti. Y nosotros, hermanos, aquí en medio del sufrimiento nos toca esta labor: glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En medio de la espera, glorificar a Dios con la obediencia. En medio del sufrimiento, glorificar a Cristo con fe, alabando al Señor y diciendo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Glorificando a Dios en medio de la necesidad, diciendo: Señor, tú eres el que sostiene mi suerte, en ti confiaré. En medio de la tentación que te viene el enemigo, te dice: reniega de Dios y muérete. Y digas tú: yo no renegaré de mi Señor, porque si en Él está la vida, ¿a dónde iré? Y glorifiques al Señor en ese instante, y entonces puedes decir: Señor, yo te he glorificado. Glorifícame tú a mí. Levántame, Señor. Manifiesta tu gloria. Y si no manifiestas toda tu gloria, Señor, dame un destello de ella. Dame un adelanto. Y déjame decirles, hermanos, como un siervo de Dios, como hijo de Dios que he caminado con el Señor más de 30 años, como siervo de Dios que ha servido a Cristo 20 y pico de años, te puedo decir una cosa: vale la pena ser fiel en la debilidad, porque Dios tarde o temprano se manifiesta y la gloria de Él es más poderosa. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Eres bueno y maravilloso. Y Señor, sé que has consolado a tus hijos esta noche. Tu palabra ya hizo tu obra. Tu palabra ya habló. Ya trajiste convicción y esperanza a aquel que la necesitaba. Señor, te doy gracias a ti por eso. Ahora te pido por cada uno de mis hermanos que tú les des la fuerza, la fe para responder a lo que esta noche tú ya les hablaste. Señor, te damos gracias por tu palabra. Seguiremos anunciando la gloria de Cristo. Seguiremos predicando, seguiremos sirviéndote, Señor. Te pido que hoy la esperanza que has dado a tus hijos permanezca, sea poderosa, sea fuerte y efectiva en el corazón de cada uno de ellos. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo.